sacerdote, rector de la iglesia y del monasterio Santa Catalina de Siena. Quiero darles la bienvenida a todos, de un modo especial a Elda, a Erika, que han hecho posible, y también al equipo de Santa Catalina, que ha trabajado para que hoy podamos estar inaugurando esta muestra. Y que sea la primera de otras tantas. Buenas tardes. Mi nombre es Elda Harrington, yo dirijo el Festival de la Luz y quiero, junto con mi equipo, Silvio Mangialardi, Karina Zareski, que están por acá, agradecerles al Monasterio de Santa Catalina de Siena. Quiero presentarles a nuestra artista, que es Erika Dites, es una artista colombiana que hace unos años está transitando la fotografía con mucho éxito y que por segunda vez se presenta en Buenos Aires en el Festival de la Luz. Para nosotros es un gusto y un honor tenerla con nosotros. Nada más. Muchas gracias. En Santa Catalina ha sido maravillosa, ha sido una experiencia de montaje realmente grandiosa, sobre todo por el nivel de compromiso. No solo conmigo, en realidad eso no es lo que es trascendente, sino más bien el respeto y el amor hacia las imágenes y lo que ellas representan. Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Me gustaría comenzar esta charla citando a Didi Huberman, quien afirma en relación a unas imágenes tomadas dentro de una cámara de gas en Auschwitz. Arrancarle una imagen a eso, a pesar de eso, sí. Costara lo que costase, había que darle una forma a ese inimaginable. Las posibilidades de evasión de Auschwitz eran tan escasas que la simple emisión de una imagen o de una información, un plano, unas cifras, unos nombres, se convertía en la urgencia misma, uno de entre los últimos gestos de humanidad. Sudarios es el resultado de múltiples inquietudes teóricas, de infinidad de búsquedas técnicas y de estar observando el mundo desde un contexto determinado. Mi decisión de hacer esta obra viene de preguntas que han ido quedando de series fotográficas anteriores, pero que son consecuencias de un mismo proceso, el cual inicié con mi serie Silencios en el año 2004, la cual trata sobre sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que viven en Colombia. Pasando por río abajo, serie en la que a través de la ropa que los familiares de los desaparecidos guardan de sus seres queridos, hago una representación de una de las modalidades más comunes de cometer este atroz crimen, y es despojando los cuerpos a los ríos. Además, en muchos casos, estos cuerpos, después de las infinitas torturas a las que fueron sometidos en vida, son descuartizados y desfigurados post-mortem de tal forma que en caso que estos cuerpos salieran a flote, su identificación sea prácticamente imposible, convirtiéndonos así en un país lleno de cadáveres insepultos e infinidad de dolientes sumergidos en el horror de no poder enterrar a sus muertos. En A Punta de Sangre trato el concepto de la búsqueda de esos cuerpos por parte de los dolientes, quienes en medio de la desesperanza encuentran una luz en los buitres, porque según ellos, estos podrían ser los portadores de la ubicación de los despojos mortales de sus seres queridos. Hasta el día de hoy he sido receptora de más de 300 testimonios de la violencia. Me han sido confiados evidencias físicas, detalles e intimidades no solo de la violencia, sino también de la forma como la vida se reconfigura, se reestructura y sigue a pesar de ella. Ya sean series construidas a partir de retratos, objetos que contienen el valor incalculable de ser los únicos vestigios del que no están, prendas de ropa que aguardan ser vestidas por sus dueños. Mi labor ha sido la de escuchar cada historia, escribir nombre por nombre, recibir uno a uno, objeto por objeto, observar despacio cada gesto y tratar de develar desde allí ese sentimiento en el que tal vez nos podamos sentir identificados los unos con los otros, y es el duelo. Las mujeres modelos de los sudarios fueron testigos presenciales de actos de horror. Ellas tuvieron que entender en carne propia o frente a sus ojos que no existe diferencia alguna entre el hombre y las bestias más feroces de la naturaleza.
O bueno, han entendido que sí existe una gran diferencia, y es que como especie somos los únicos capaces de asesinar en masa y somos los únicos que no nos adaptamos a nuestra propia sociedad. Esta obra está compuesta por las historias de 20 mujeres, víctimas, dolientes, seres humanos que tuvieron que sufrir como parte de su propia tortura la obligación de ver la violencia ejercida sobre sus seres amados, y fueron dejadas con vida para que sirvieran de testigos de este horror. Pero quiero hacer la salvedad que estoy segura que esta serie es lamentablemente atemporal, universal e infinita. Las historias son diversas. A una mujer le asesinaron enfrente a su padre, a otra a su esposo, quien cayó a sus pies y su victimario le impidió recogerlo apuntándole con su arma en la frente. Otra alcanzó a ver el momento en que varios tiros atravesaban salvajemente el cuerpo de su hijo. A otra de ellas la obligaron a ver la forma como torturaban a su madre, sacándole los ojos, cortándole la lengua, y la obligaron a estar allí hasta el momento en que su madre finalmente murió. Otra de ellas fue violada por 6 hombres armados durante horas interminables. A otra le asesinaron también a su esposo enfrente, y su reacción ante el hecho fue recoger la sangre que iba derramándose de ese cuerpo y beberla desesperadamente, en un acto inútil por contener dentro de sí algo de su ser amado. Un acto demencial, loca ella, o locos todos en Colombia y en el mundo, por permitir que escenas como estas, y probablemente algunas peores, se repitan una y otra vez. El proceso para realizar los sudarios consistió en disponer un estudio y sentarnos de la misma forma en la que se hace una sesión de retratos. En este acto de mutua aceptación, en donde el modelo se abandona a sí mismo ante la capacidad del fotógrafo para inmortalizar ese instante, teníamos claro que las imágenes resultantes no iban a obedecer a la idealización de sus rostros, sino a la trascendencia de su dolor. Tanto ellas como yo, en compañía de una terapeuta, estuvimos dispuestas a transitar por lugares oscuros. Ellas a contar el momento en el que quedaron condenadas a recordar, ya que la posibilidad, a partir de ese momento, de olvidar, así sea el más mínimo detalle, ya no existe. Y yo a registrar ese momento para poder construir esta obra, porque tengo la firme convicción de que el arte no solo aporta un espacio fundamental para la construcción de la memoria de un país, sino que también brinda un espacio facilitador de los procesos de duelo, ya que, como bien dice Javier Moscoso en Historia Cultural del Dolor, para quien se duele, la probabilidad de que su experiencia del daño sea culturalmente significativa aumentará dependiendo de si es representada y reconocida públicamente. En sesiones de hasta 3 horas nos relataron detalles de las más humillantes y horribles situaciones a las que puede ser sometido un ser humano. Si el retrato, como dice Richard Brillant, le pertenece a la memoria presente de la persona representada, los sudarios son entonces el retrato del daño irreparable que deja la violencia en la humanidad. Son entonces retratos del victimario, porque en ellos vemos la dimensión de su capacidad destructora. Son retratos de las víctimas que se desnudan ante nuestros ojos, mostrándonos la maldad de la que algunos son capaces y ese deseo de trascender de lo terrenal hacia la esperanza de algo mejor. Son el reflejo de mi experiencia de dolor y el resultado de mi interpretación y estudio de los efectos de la violencia. Y considero que a partir de hoy son también el espejo en el que ustedes, como espectadores de esta obra, pueden verse reflejados desde su propia historia del dolor en el dolor de los demás. Siempre tuve la intención de imprimir estos retratos sobre seda, porque quería transmitir, como en más de una ocasión me lo manifestaron ellas, que eran seres que ya no pertenecían a este mundo, que la violencia las había dejado muertas en vida. Es por esto que mi intención siempre estuvo lograr imágenes diáfanas, fantasmales, que lograran capturar esa sensación de desolación y ese profundo deseo de trascender. También de allí el sentido tan grande que tiene albergar estas imágenes en espacios sagrados y de reflexión, donde, sin importar nuestra religión, el recorrido de la obra, sugerido por el mismo espacio,
nos direccione a no ser únicamente espectadores, sino que de una u otra forma nos convierta en peregrinos, que desde nuestra propia creencia podamos entrar en comunión con estas imágenes, para que, como bien dice Susan Sontag, seamos capaces, a partir de ahora, de tener presente esta realidad. La experiencia de las exposiciones de Sudarios ha sido intensa, profunda y extraordinaria. En los diferentes espacios que se ha expuesto, el Museo Iglesia de Santa Clara en Bogotá, Trinity Episcopal Church en Houston, el Museo Ex Teresa Arte Actual en Ciudad de México, en la Iglesia El Señor de las Misericordias en Barichara, puedo decir que la reacción más frecuente que he encontrado es como si los sudarios le quitaran literalmente el aire al espectador y el ciclo de esa respiración fuera completado por la exhalación de ellas, como si finalmente, por el hecho de ver estas imágenes y de ofrecernos a compartir su lugar de testigos, nos incorporáramos en un solo ciclo vital y de una manera simbólica alivianáramos su dolor y les permitiéramos elevarse. Huberman afirma en un texto en el que habla sobre el Santo Sudario que el simple deseo de ver algo más nos hace ver algo más. Es así como los invito a ver los sudarios teniendo en mente que la historia de un país no puede ser escrita en silencio y su memoria no debería construirse en la oscuridad. Es por esto que considero que contar, registrar, mostrar y tratar de entender nuestra historia desde todas las perspectivas posibles, más allá de ser una necesidad, es por supuesto también nuestra obligación.